Bueno, voy a compartir el material entonces de, de nuestra materia. Ustedes me van a avisar cuando ya logran ver, ¿sí? En la pantalla. Tenemos hasta las 21:05, ¿sí? Porque ahora también este programa ya tiene límite. Y así como Zoom también tiene un límite de 45 minutos. Bien, entonces, así como ya hablamos, mañana el grupo de psicología tendrá la prueba, va a iniciar a las 7 y tienen tiempo de completar el examen en un total de 60 minutos, ¿sí? El cuestionario va a estar abierto hasta las 21 horas, a los efectos de que si por alguna razón no pueden ingresar a las 7 en punto, entonces lo puedan hacer cuando, cuando así ustedes dispongan de tiempo. Pero una vez que inician el cuestionario, solamente van a poder, van a tener tiempo de 60 minutos, ¿sí? Bueno, el material, si ustedes pudieron divisar, es un material que abarca la lección o la clase 8 y la clase 9-10, ¿sí? Todo lo que hace o todo lo que habla, todo lo que se refiere a la historia, todo lo que se refiere a los modelos también, ¿sí? A mí está con... Bueno, entonces, vale mencionar eh, que el examen está basado en dos cuestionarios que ustedes ya realizaron, ¿sí? El que corresponde a la clase 8 y también al de la clase 10, ¿sí? Que se basan justamente en este material y que este material es una extracción de los materiales que ya fuimos viendo en esas clases, ¿sí? Y por mencionarles, justamente, la historia de la educación es una parte de la historia, la cultura, y es a su vez una parte de la historia general universal, ¿sí? Lo que yo les voy marcando o resaltando es a los efectos de que ustedes puedan puntualizar aún más la lectura. ¿Está bien? Asimismo, nos dice la literatura que la educación constituye una de esas manifestaciones culturales y como ellas tiene también su historia, ¿sí? Por tanto, por educación entendemos toda la influencia intencional y sistemática sobre el ser juvenil con el propósito de formarlo o desarrollarlo, ¿sí? La educación es así una parte integrante, esencial de la vida del hombre y de la sociedad, y ha existido desde que hay seres humanos sobre la tierra. Es un proceso justamente que nos ayuda a, como bien dice ahí el enunciado, nos ayuda a conocer el antes, nos ayuda a entender el durante y nos ayuda a comprender o a planificar lo que pueda venir después, ¿sí? A la reflexión sistemática sobre la educación llamamos pedagogía. ¿Y qué es la pedagogía? Es la ciencia de la educación, por ello adquiere unidad y elevación la acción educativa, ¿sí? La educación sin pedagogía, sin reflexión metódica, sería una pura actividad mecánica, pura rutina. Por tanto, podemos también definir que la educación y la pedagogía están en la relación de la práctica y la teoría, de la realidad y de la idealidad, de la experiencia y el pensamiento, pero no como entidades independientes, sino fundidas en una unidad, digo bien, indivisible, como el anverso y el reverso de una moneda. Es decir, tienen una estrecha relación ambas, ¿sí? Sin educación
No hay pedagogía y sin pedagogía no puede haber una educación, ¿sí? Porque justamente a la moneda no se la puede partir en dos, porque si se la parte en dos, entonces ya no tiene el valor monetario que tiene la moneda, ¿sí? Bueno, nos dice también la literatura que la educación tiene su historia y que la historia de la educación estudia el cambio y el desarrollo que ha experimentado la educación a través del tiempo en los diversos pueblos y épocas, ¿sí? Por tanto, la historia de la pedagogía está íntimamente relacionada con las ciencias del espíritu y con la historia de estas es relativamente, y como la historia de estas es relativamente reciente, entonces tiene muchísima relación, estrechamente vinculada. Así también podemos decir, justamente podemos mencionar que la historia de la educación comienza con la vida del hombre y de la sociedad. La historia de la pedagogía era pieza solo con la reflexión filosófica, es decir, con el pensamiento helénico. Y de ese pensamiento son representantes justamente Sócrates y Platón principalmente. Ok, ¿se entiende lo que les estoy diciendo, chicas? Si es que Profe, súper. ¿se entiende? Bueno, Bueno, entonces, en la etapa de la historia de la educación encontramos la clasificación referente, por ejemplo, a la educación primitiva de los pueblos originarios, ¿sí? A los antepasados, anteriores a la historia propiamente dicha, digo bien, y que podemos caracterizar como educación natural, ya que en ella predomina la influencia espontánea directa sobre lo intencional. Asimismo, encontramos la educación oriental, es decir, la de los pueblos que ya existen o existieron como civilizaciones desarrolladas de carácter autocrático, erudito y religioso, ¿sí? Y por ejemplo, ahí encontramos a los pueblos de Egipto, Arabia, India, el mismo pueblo hebreo, entre otros, los que corresponden justamente a todo lo referente a la etapa o a la edad antigua también, ¿sí? La educación clásica es la que comienza con la civilización occidental y que posee sobre todo un carácter humano y cívico, ¿sí? Por ejemplo, la de Grecia, la de Rusia, que son justamente culturas que dieron nacimiento a las otras culturas. La educación medieval es la que se desarrolla esencialmente el cristianismo, que había comenzado en la etapa anterior, es decir, en la clásica, y que comprende todos los pueblos de Europa desde el siglo V hasta el siglo XV. Otra etapa de la historia de la educación es la comprendida con la educación humanista desde el Renacimiento, es decir, a partir del siglo XV, aunque ya había vestigios de esta clasificación. Es decir, aquí en la medieval ya había antecedentes justamente de esta clasificación o de esta línea, de este tipo de educación. Otra clasificación de la educación es la referente a la cristiana reformada, ¿sí? Y en ese sentido justamente podemos mencionar rápidamente es lo que se conoce o lo que se llama como la reforma y la contrarreforma, y cada una de ellas comprende o va lo que aconteció en los pueblos de Europa y de América, ¿sí? También otra clasificación responde a la educación realista, en que comienzan los métodos de la educación moderna basados en los de la filosofía y las ciencias nuevas. Por ejemplo, por mencionar a los referentes de esta etapa, encontramos a Galileo Galilei, Copérnico, Newton, Descartes. La educación racionalista y naturalista justamente es la que se desarrolla en el siglo XVIII, ¿sí?
ya en una etapa, digámosle, entre lo antiguo y moderno, eh, y se da también justamente en el periodo en el que se inicia el llamado Renacimiento, y en ese periodo, en esa etapa, se da todo lo que refiere al nacimiento de Rousseau, de Pestalozzi, de Condoret, que son grandes pedagogos que justamente tienen su participación o tienen su auge, su esplendor en esta época. La educación nacional, que justamente se inició posterior a la Revolución Francesa, es decir, posterior al 1700, es otra, vamos a decirle, otra calificación o otra clasificación también, otra etapa de la educación y de lo que vivió la educación a lo largo de la historia, ¿sí? Y por último encontramos la educación democrática, que es el tiempo que, digámosle, todavía estamos viviendo, hasta que marque un hito en el cual finalice la educación democrática e inicie oficialmente lo que se conoce como la educación tecnológica. Aunque ya lo estamos viviendo, todavía no es oficial, no hay un acuerdo entre todas las corrientes acerca de la educación tecnológica como tal, pero sí ya la estamos viviendo, porque ahí hay una discusión entre si es tecnológica, si ya es cibernética, si es propiamente ya de la vida inteligente y así. ¿Está? Hasta aquí hay consultas. Bueno, entonces, los orígenes de la educación responden a las comunidades primitivas, y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ¿sí? Ya que su actividad principal es la caza y la recolección, ¿sí? Para justamente sobrevivir y obviamente alimentarse, ¿sí? Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, India, China, Persia, así como en la Grecia antigua. Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos, conocidos como la escritura, las ciencias, las matemáticas y también la arquitectura propiamente dicha, ¿sí? Persia se encargó de priorizar el entrenamiento físico, que después le secundó Grecia con la gimnasia. Grecia es el lugar en el que parte el pensamiento occidental con Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, Demócrito e Isócrates, ¿sí? Pero los más conocidos y resaltantes exponentes de esa época son Sócrates, Platón, Aristóteles y Aristófanes. Dentro del mundo occidental se encuentra también una ciudad importante que la conocemos como la antigua Roma, lugar en el que se dio origen la lengua latina, ¿sí? La literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, la arquitectura y la organización de gobierno, que es llamada política, ¿sí? Los únicos que podían acceder a una educación formal y sistemática eran los reyes e hijos de los nobles, y no los que podían transmitir y fungir como maestros eran los sacerdotes, es decir, los clérigos. Los esclavos eran sometidos a largas horas laborales y sin acceso al conocimiento. Y de aquí surge todo lo que conocemos como el concepto de pedagogía, ¿sí? En la etapa feudal, lo que nos llama la atención es que las principales universidades medievales se encontraban en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Praga y en Bolonia. Las universidades medievales tenían 4 facultades, ¿sí? Artes, en las cuales se enseñaban las artes liberales,
que fue todo un movimiento justamente en esta época feudal. ¿Ok? La actividad, el tipo de actividad docente en las universidades era la de la lectura de conferencias, es decir, el profesor leía un libro de texto y luego lo comentaba. Muy bien. Como mencionamos hace un momento, durante los siglos XIV al XVI surge el movimiento del Renacimiento, etapa en la cual surgen nuevas formas de concebir el mundo y el lugar del humano. ¿Está? Hasta aquí hay dudas, porque hasta aquí corresponde a todo lo que es la educación, sus orígenes, cómo surgió la pedagogía, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, entramos en la clasificación propiamente dicha de nuestra materia, ¿sí? La pedagogía tradicional comienza en Francia en los siglos XVI, 17 digo bien, 18. Veíamos que en el siglo XVIII se daba también la llamada época del Renacimiento o el siglo de la luz también, ¿sí? Porque tenemos que asociar siempre que la Revolución Francesa es un hecho que marca un hito anterior y posterior en la educación, ¿sí? Y por mencionarles nada más, uno de los frescos es la pintura de la Revolución Francesa, justamente hace alusión a todo lo que fue ese movimiento revolucionario en el cual el pueblo justamente se levantó, por decirlo así, a pedir libertad, a pedir democracia y a pedir justicia. ¿Sí? Bueno, en la pedagogía tradicional, el tipo de educación que se establece a partir de la desconfianza del mundo adulto y por tanto propicia la separación de él y del niño, ¿sí? Hace una diferencia muy marcada la pedagogía tradicional, en la cual justamente el docente es el que tiene la razón, el docente es el que posee el saber y el niño o el joven es un lugar en el cual se deposita todo lo que se refiere al conocimiento. El alumno es un simple depósito del conocimiento del docente. Justamente por eso se le denomina alumno, es decir, una persona que necesita que se le alumbre. Sí, es una palabra francesa justamente, porque alumier significa alumbrar. ¿Sí? Bueno, nos dice que el sistema escolar programado por los jesuitas consistía a grandes rasgos en poner en entredicho la historia, la geografía, las ciencias, la lengua romance, el lenguaje utilizado diariamente era el latín, ¿sí? En esta época, la escuela primaria era una institución social que estaba responsable o que era responsable de la educación de todas las capas o de todos los estrados sociales. Hasta hoy día la escuela tiene el rol de ser una institución social, ¿sí? Nuevamente nos dice que en el siglo de la Ilustración, en el siglo XVII, florecieron grandes escritores eh, y científicos que ejercieron poderosa influencia sobre la pedagogía. Eh, Les recomiendo justamente que puedan ustedes todo lo que se refiere a estos nombres, por ejemplo, a lo de Rousseau, a lo referente a Comenio, ustedes lo puedan focalizar muy bien, ¿sí? Por tanto, el papel del maestro debe presentar la utilidad, el valor y el interés de lo que enseña, ¿sí? Tengan muy en cuenta. La influencia de Kant sobre la escuela se refleja en la medida
de buscar en el filósofo del deber los fundamentos justificativos de una educación laica, ¿sí? Una educación que no está apegada a la religión, ¿sí? Y con John Locke se lleva al extremo el método tradicionalista, quien propone que el castigo con el látigo se debe de llevar a cabo en caso de no haber tenido éxito con otros métodos para reparar una mala conducta, ¿sí? Por tanto, el material o la literatura especializada en la pedagogía nos refiere que la filosofía de la escuela tradicional considera que la mejor forma de preparar al niño para la vida es formarle en su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, sus posibilidades de atención y de esfuerzo. ¿Está? Bueno, la pedagogía moderna justamente nace en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Y reconoce todo lo que aconteció en el siglo XVIII, ¿sí? Pero se afirma y cobra confianza en el siglo XX. Imagínense todo lo que le llevó, todo el tiempo que necesitó la pedagogía moderna para justamente consolidarse como ciencia y poder dar luces de lo que era su principio epistemológico, su principio científico como ciencia, ¿sí? Por tanto, la pedagogía general combinada con la historia, tiene entre sus misiones la de intentar un esquema que haga las veces de brújula para orientar a los educadores en el laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que surcan nuestra época. Es decir, que hasta hoy día, por ejemplo, tenemos aún eh, vestigios de lo que fue la pedagogía moderna o seguimos con prácticas de lo que concierne a la pedagogía moderna, ¿sí? Y en la pedagogía moderna ya se da una colaboración amistosa entre el maestro y el alumno, porque la escuela, el espacio de la escuela se da al aire libre, sin necesidad de dejar el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno, pero siempre bajo el atento pero no manifiesto control del maestro, ya que los ideales de la pedagogía moderna justamente era permitir que se desarrolle el alumno, pero siempre bajo el control del docente. Nuevamente les sugiero que puedan leer todos estos nombres, porque estos son los precursores justamente de todo lo que se refiere a la pedagogía moderna y que hasta ahora lo seguimos analizando, lo seguimos estudiando, ¿sí? Y por mencionarles, Pestalozzi, Herbert, Jeswer, Owen, son nombres que van a escuchar por el resto de sus vidas, ¿sí? Porque son precursores que se da, precursores que también tienen trabajos en todo lo relacionado a la didáctica general y por qué no la didáctica específica, ¿sí? En el caso de Celestine Freinet, María Montessori, son referentes que trabajaron todo lo que se refiere a la psicología infantil o a la psicopedagogía infanto-juvenil, ¿sí? América también tiene representantes en todo lo que se refiere a los precursores de la pedagogía. En ese caso le encontramos a Dewey, le encontramos a Madenhall Bullough, por ejemplo, ¿sí? Que a través de su obra expandió lo que nosotros conocemos como el jardín de infantes, ¿sí? Y obviamente la obra de Froebel, que hasta hoy en día sigue muy latente. La pedagogía experimental, que tuvo como representante a Ernesto Neumann, también no pueden ustedes descartar, ¿sí? Entonces,
Para concluir todo lo que se refiere a la pedagogía moderna, podemos mencionar que las funciones que persigue esta corriente justamente es el análisis aislado, digo bien, de las funciones del niño en cuanto a la memoria y la atención. ¿Por qué? Porque en esta corriente el proceso era un proceso, o seguía siendo un proceso mecánico y sistemático, ¿sí? Eh, y ustedes verán justamente aquí que los maestros no estudiarán el proceso de aprendizaje de los niños, sino que la responsabilidad se le deslindaba al psicólogo, es decir, todos los estudios debían de hacerse de manera psicométrica. ¿Está? Otra de las clasificaciones de la pedagogía corresponde a la contemporánea y aquí le encontramos de vuelta a Dewey, que justamente él, con todo lo que fue la corriente de la escuela nueva o la escuela activa, eh, da lugar a las concepciones teóricas y proyecciones prácticas, garantizando el logro de una mayor participación, ¿sí? En la cual el compromiso era de todos, no solamente de uno, sino que ya se daba una articulación entre lo económico y lo social. De Crowley o de Crowley, un pedagogo belga, quien fundó justamente el École Hermitage en Bruselas, es otro gran representante de la pedagogía contemporánea, ¿sí? Eh, Aquí también podemos mencionar justamente que países como Suiza y Rusia generaron a los grandes precursores del constructivismo y del cognitivismo, a los que hoy conocemos como Piaget y Vygotsky. Otros relevantes son Brunner con su aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por recepción verbal de Auswell. También en la pedagogía contemporánea, antes de pasar, se dio mucho auge a todo lo que se refirió a la corriente conductista. Y en ese punto encontramos las obras de Pavlov, de Watson, de Tornier y el máximo representante de la tecnología educativa, quien fue Skinner. ¿Sí? Eso en psicología general seguro que lo habrán analizado muy bien. Bueno, en el componente de lo que corresponde a los modelos pedagógicos, vale mencionar que el modelo pedagógico es un sistema formal que busca interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento científico para conservarlo, innovarlo, producirlo o recrearlo dentro de un contexto social, histórico, geográfico y culturalmente determinado. ¿Sí? Es importante que ustedes puedan identificar que el modelo se constituye a partir del ideal del hombre y de la mujer que la sociedad concibe según sus necesidades y para ello planifica un tipo de educación a ser impartida en las instituciones docentes. En la clasificación de los modelos pedagógicos encontramos al modelo pedagógico tradicional, que justamente cuenta con dos clasificaciones dentro de este enfoque, y son el enfoque enciclopédico y el enfoque comprensivo, ¿sí? Ambas con su definición. Esta perspectiva de aprendizaje o en el modelo tradicional, la comunicación se da entre un emisor, que es el maestro, y un receptor, que es el alumno, tomando en cuenta la comprensión y la relación con sentido de contenido. Y aquí nuevamente le encontramos al señor Dewey como uno de los exponentes, así como Skinner, ¿sí? También Comenius, justamente es otro gran representante, cuya teoría está basada en el principio de la pansofía, que es o que considera la exigencia en cada etapa del saber, que abarca un conjunto completo que será el punto de partida de un
estudio nuevo más alto, más profundo y más extenso. Vale mencionar que Comenio decía que todos podíamos aprender de todo, ¿sí? Sin importar la clase social. Es decir, que todos teníamos las competencias para poder aprender de todo. Una de las características justamente del método tradicional es el método basado en el aprendizaje academicista verbalista que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes receptores. ¿Sí? Lo que yo les decía hace rato, el alumno o la persona era un sujeto pasivo que solamente recibía información de su maestro, que su maestro solamente era el único que podía tener la razón y podía tener el conocimiento. Otra clasificación de los modelos que ya habíamos estudiado es el del conductista. Y en este modelo justamente se da el desarrollo de un conjunto de objetivos expresados en forma observable y medible. Es decir, el alumno puede ser observado y puede ser medido, ¿sí? Y por mencionar una de las características, mencionar que el profesor refuerza y define el aprendizaje, pero no es tan imprescindible. Su papel puede ser objetivado, digo bien, en materiales de instrucción, ¿sí? El alumno es un espectador pasivo, pues requiere emitir la respuesta o la solución a la situación problemática. Se trata de aprender haciendo, por mencionar, ¿sí? Otro modelo dentro de la clasificación de modelos es el progresista, ¿sí? Y este modelo está fundamentado en las ideas filosóficas que plantea el pragmatismo, ¿sí? Básicamente las ideas pedagógicas progresistas se hacen evidentes en las propuestas educativas de la escuela nueva, ¿sí? O de la escuela activa, que ya habíamos hablado un poquito antes, ¿sí? Y en esta progresista, uno de los referentes es Miguel de Zubiría, que conceptúa a la escuela como una institución que rompe con el paradigma tradicional que explicaba el aprendizaje como el proceso de impresiones que desde el exterior se incrustan en el alumno, ¿sí? Otro modelo pedagógico es el cognitivista, que algunos teóricos denominan desarrollista, ¿sí? Y tiene como meta educativa que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a la etapa de desarrollo intelectual de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada uno, ¿sí? Eh, los principales exponentes de esta corriente, la cognitivista, son Makarenko, Freinet y Paulo Freire, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Me fui muy rápido? ¿Mm? ¿Quedó No, ninguna, algo? profe. Se entiende súper bien. Wilson, hola Wilson, qué gusto tenerte. Gracias, profe. Igual, igual. Bueno, chicos, sí se está grabando. Yo voy a alzar la grabación de nuevo al espacio de pedagogía general, ¿sí? En la plataforma, para que puedan verlo sin problema, ¿sí? Eh, les escucho si tienen alguna duda, si el material es entendible. Yo sé que para ustedes es un poco perturbador leer todo esto así de repente, pero les vuelvo a recalcar. Son material, o sea, este material es un material extraído de los materiales de la clase 8, 9 y también 10, ¿sí? Eh, son materiales que en alguna ocasión, en alguna oportunidad ya lo leyeron para poder desarrollar sus cuestionarios,
¿sí? Y si tienen una memoria fresca, seguramente al ver el ejercicio ya lo van a poder identificar con cuestionarios que ya pudieron desarrollar, ¿sí? Repito nuevamente entonces. El cuestionario se va a habilitar para los dos grupos, mañana y el lunes. Mañana para el grupo de psicología, el lunes para el grupo de psicopedagogía. A las 19 horas es un cuestionario que solamente es de un solo intento. Tienen 60 minutos para poder desarrollar el cuestionario, pero el cuestionario recién se va a cerrar a las 21 horas, considerando que algunos también trabajan o previendo que se presente alguna situación por conectividad, por saldo, etcétera. ¿Está? Entonces, por esa razón, el cuestionario se cierra a las 21 horas. Posterior a las 21 horas, todos aquellos que completaron sus cuestionarios van a poder ya tener sus resultados satisfactorios. ¿Sí? ¿Está? Dale, profe, muchas Dale, gracias. profe, genial. Genial. Entonces, 100% profe. como siempre, el compromiso queda que la grabación va a quedar en la plataforma y también voy a enviar al grupo. ¿Está? Dale, profe, muchísimas Profe, gracias por tu tiempo. gracias. Bueno, entonces les dejo descansar. Feliz Día de la Amistad por ayer. Espero que ustedes mañana puedan justamente cumplir con satisfacción todo lo que nos queda. ¿Está? Gracias, profe, que tengas una Profe, buena noche. gracias. Bueno, está bien. Descanse, profe. Buenas noches entonces. Cualquier cosa les digo, ¿sí? Chau, chau. Chao, chao.